¿Qué tal? Buenos días. Buen día al grupo, a los oyentes, televidente, oyente, o yo qué sé. Sí, no importa. O yo qué sé. Los que están del otro lado, son muchos, por suerte, cada vez más. Bienvenidos. Estábamos hablando fuera de aire de cosas y se me ocurre como disparador. ¿Qué? No sé si tenías otra cosa, porque sí, es pre-Pascua. Pero se me ocurre que bien hace hablar, ¿no? A veces uno... Inconscientemente es una descarga. Sí. A veces uno busca el tema porque necesita hablar con alguien sobre algo en particular, algo que le afecta, que sea externo, digamos, del mundo que nos rodea, y otros que tenemos nuestras mochilas, como hablábamos recién, mochilas claro. Emocionales que pueden ser de distinto... Vamos a ponerle rubro, para no decir origen, que en realidad es así. ¿Qué provoca en mí algo que a vos no te haría? Sería algo que pasa. Sí, a lo mejor uno es inmune a algunas cosas, pero a veces uno se cree inmune y no tiene el reflejo inmediato de cómo impactan las cosas y las cosas impactan más temprano que tarde. Si no las no conversa, te das cuenta. No las larga, no. Hay esa canción de yo creo que era de Piero, que decía hay que sacarlo todo afuera como la primavera. Claro. Que después Spinetta también lo hizo cuando decía si no canto lo que siento me voy a morir por dentro. Eso es cierto, si uno a veces acumula cosas sin hablarlas. Claro, y sin darse cuenta muchas veces. Se va dañando, además, claro, se va dañando. Y te va provocando ciertos y determinados problemas que cuando se instalan, tenés que entrar a buscar a ver quién me soluciona esto, con qué terapeuta, con qué médico, a quién recurro. Sí, suele ser así, suele pasar eso. Y el cuerpo pasa facturas. Cuando... Es que por algún lado tiene que salir. Si no sale por tu boca, empieza a manifestarse en el cuerpo. Totalmente. Con alergias, con, qué sé yo, dolores. Hace poco fui a una guardia médica, me atendió un pibe muy piola, ahí en una clínica de Avenida Freire, dos chicos, una chica y un chico. Entonces yo tenía un problema cervical, que me estaba generando un dolor de cabeza. Y los dos me sonrieron, como diciendo, ¿qué te está pasando? Entonces más o menos yo conté cuál era mi situación, de personal, laboral. Claro. Y me miraron los dos como diciendo, bueno, resolvé eso. Me dice, no, claro. Porque lo físico es, en muchos casos, no siempre obviamente, pero en muchos casos es el malestar físico termina siendo la representación por donde el alma revienta, ¿no? Y bueno, hay que cuidar mucho eso, hay que cuidar la cabeza, hay que cuidar lo emocional. Así es. Sí, bueno, sí, estamos en Semana Santa, que también... Supuse que querías hablar de eso. No era eso, bueno, pero también voy a mojar el pancito, como dice Fernando Bravo en ese plato. Que siempre me ha preocupado. Me ha preocupado en el momento en que, al haber estado en colegio de monjas y al sentir la religión, porque no es solo profesarla, sino que la siento, me molesta enormemente que los católicos, hablo, no el resto de la gente, que los católicos lo único que piensan en Semana Santa es dónde voy a viajar. O sea, no, este año no tanto. Sí, también, en medio de todo esto hay mucha gente que dice, bueno, me viene bien, y lo toman como una, ¿cómo decirte? Como un descanso. Que largo. Que también lo es. Sí. Pero era tan distinto en nuestra época, hasta los medios de comunicación te manifestaban que estaban en Semana Santa. ¿Por qué? Porque teníamos música clásica, se emitía. Vos no lo alcanzaste a ver. No, yo lo alcancé a escuchar, sí. Yo llegué a incluso en el ET10, en mis comienzos, los Viernes Santos no se difundía otra cosa que no fuera música sacra. Claro. Sí, era música clásica. Clásica, no se muy admitía. Seria, canto. No canto y no se admitían músicas festivas. Claro. Me acuerdo de eso, pero me acuerdo como oyente y me acuerdo como integrante de la radio.
que me acuerdo que nosotros decidimos transmitir un viernes una vez y hubo como un reproche de la audiencia porque era, claro, están rompiendo una tradición. Por eso digo, se van cambiando las... Lo mismo ocurre con las comidas, Yo tengo el recuerdo del... No se come carne. No se come carne, claro, yo me acuerdo los viernes. El bacalao de la abuela de mi mujer, sí, que se comía sagradamente los viernes. Sí. Y había como una especie de organización culinaria también, que respetaba. Hoy no lo percibo a eso, no lo percibo como una cosa que se cumplimente de manera tan obsesiva. Sí, exacto. Es más, el ayuno. Pero o sea que yo creo que tiene que ver con... El ayuno tampoco. Yo creo que tiene que ver se con cumple, algo. Pero no, mínimamente, no. Yo creo que tiene que ver con algo, y ahí podemos entrar en discusión. A ver. Yo creo que tiene que ver con una enorme defraudación de la Iglesia sobre la feligresía. Puede ser, sí. Me parece que lo admito. Sobre todo en los... Mira, justo ayer estaba viendo antes de ayer, estaba viendo un documental en Netflix sobre los hermanos maristas y una denuncia brutal en España, decenas y decenas de abusadores, y hay un testimonio de un abusador que es muy fuerte. Es la primera vez que yo escucho a un cura confesando sus abusos. Digo, también es cierto que la Iglesia, a partir de el ocultamiento y cierta protección de personas que hicieron mucho daño, también desgastó mucho la relación con el feligre. Sí, entonces creo que se distingue. En eso estoy totalmente de acuerdo, pero el que realmente abrazó o le hicieron abrazar, digamos, porque cuando te bautizan sos un bebé. Se supone que tienes una conexión directa, no claro, intermediario. Digo, cuando te llevan a una religión y la adoptás, tenés que cumplirla. ¿Y qué es cumplir? Es la fe. ¿Y qué es la fe? Es creer en algo que no ves, porque nosotros no lo vemos, pero Jesús existió, su calvario es historia, entonces eso es lo que tenés que mantener vivo. Y la Iglesia, con estos problemas también, tan metida en las políticas de los distintos países, del mundo, eso tampoco le hace bien a la feligresía. Creo yo, no sé, es mi forma de sentirlo, de verlo. Vos me decís, esta es una charla que yo todos los años mantengo con mi suegra. Claro, y para colmo, pero, vos que sos ateo, peor. Pero yo siempre digo que soy agnóstico, que no soy ateo. Pero bueno, él más o menos. Pero no es lo mismo, porque el agnóstico, a diferencia del ateo, tiene como respeto por el que cree, ¿viste? Digo, sí, por yo no puedo negarte tu creencia, no tengo forma de refutártela. Obvio. Ahora, yo creo de verdad que cuando las fechas... Digo, a mí me parece que la reflexión y esta especie de situación de paz y de conexión con el mundo desde otro lugar, no necesitan de fechas fijas. A lo mejor se colectiviza, pero digo, a mí me parece que las personas se conectan... para recordar la pasión y resurrección y afirmación de la fe. Totalmente. Me parece que o el mundo se aceleró demasiado, pero es cierto que esto que vos contás que pasa con Semana Santa, también pasa con las fechas patrias. O sea, no hay... Bueno, con las fechas patrias, o sea, 9 de julio, 1 de mayo, digamos, son fechas en las que está como borroneado el sentido. Bueno, ¿viste? Pero se borronea ¿desde dónde? Sí, yo digo... se sabe, desde el magisterio. Porque nosotros teníamos que ir... con bronca, porque decía 9 de julio, unos fríos que no son los fríos de ahora, hacía mucho más frío antes y no había calefacción. Teníamos menos abrigo que antes, bueno, sí. Por supuesto, pero digo, teníamos que ir con el guardapolvo bien planchadito, los zapatos lustrados, a la escuela el 9 de julio porque tal cosa, o el 25 de mayo por tal cosa. Y las maestras o los directores o digamos, toda la gente que estaba en la educación hacía sus... los actos, sí. No, aparte de los actos, las reuniones que decían, por ejemplo, se quedaba la maestra después de hora porque tenía reunión con la directora. Hoy los chicos no van a clase
porque hay, no sé cómo le llaman, tiene un formación. No, tiene un nombre en particular, bueno, alguien me puede salvar. Bueno, de jornada técnica. El chico no va a la escuela porque la maestra tiene que la van a preparar en algo. Entonces, ¿de dónde parte el hecho de no ser realmente nacionalista? De tener conciencia que fue la lucha, por ejemplo, de mi amado José de San Martín, que dio la vida por nosotros. Y sin embargo, vamos el día de la muerte, que en realidad habría que cambiarlo y poner el día del nacimiento del padre de la patria. Acá siempre lo recordamos en el día de la muerte, no, en el día de la vida. Me parece a mí me gustaría que fuera así. Entonces los chicos van a la escuela y le dicen, sí, el 9 de julio fue el día de la independencia, bla, 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 pero se lo cuentan antes o después, no el día. No toma conciencia el alumno. Y cuando vos desde chico a un arbolito no le pones tutor, se tuerce. Y hoy en día los chicos no saben por qué no van a la escuela. Entonces, son una serie de cosas. Y ahí está, hemos comparado la fe con la fe católica en este caso, que es lo que yo tengo, con este parangón que le hacemos con la educación o con la celebración de cada una de las fiestas patria. Entonces nos preguntamos, ¿por qué cada vez los argentinos somos menos argentinos? Ahí está uno de los comienzos. Yo discutía hace un rato con Laucha. Uno de los comienzos. Mirá cómo se conecta todo. A ver. Hace un rato discutía con Laucha algo que me está pasando a mí particularmente, tiene que ver con las lecturas y tiene que ver con algo escuché, pero no sé, a ver. No, recién hablaba con un soldado del año 1982. Ajá. Que no fue a las islas y que se quedó en tierra y que representa un colectivo de soldados que también estuvieron ahí cerca y que tuvieron sus consecuencias. Bueno. Sí. Pero un rato antes con Laucha hablábamos de una nación no reconocida todavía, que es Kosovo, que va a jugar un partido de fútbol por una eliminatoria. O sea, para la FIFA está reconocido como país. Sí. Para la ONU todavía no. Kosovo. Y hablábamos recién con Laucha sobre la percepción que tenemos todos los contemporáneos de que estamos asistiendo a un país definitivo. Y es una linda, es jodido plantear esto, pero al mismo tiempo es una linda charla para entender la conciencia de lo breve y lo fugaces que somos. Hace 200 años, o 250 años, que no es nada para la historia, este país no existía. O estaba conformado de otra manera, era un virreinato y era... Después hubo una guerra de independencia, y hubo un conjunto, y terminamos siendo en 1860, con la generación del Estado, Argentina. Pero nosotros tenemos la idea que es el país definitivo, porque creemos, no sé por qué, creo que le debe pasar a todos los hombres contemporáneos de su época, que cree que está viviendo el estado definitivo de las cosas. Y ayer alguien, creo que era Cornejo, se le ocurrió decir que Mendoza que cada vez hay más sentido de la independencia de Mendoza. Es lo que le faltaba en nuestro país. Claro. Pero fíjate vos, que ¿quién dice? Fíjate lo que te voy a preguntar. ¿Quién dice que este país es definitivamente el país que será? Si todavía no estamos en un proceso de... ¿Quién lo define si no es la historia y el transcurso del tiempo? Porque uno tiene como esa omnipotencia de creer que de verdad estamos en presencia de lo definitivo. Y a lo mejor no es lo definitivo, a lo mejor en 200 años este país es otra cosa. Peor, mejor, no lo sé, no. Digo, pero nos cuesta concebirnos como transitorios, ¿viste? Nos cuesta concebirnos como transitorios. Yo digo esto porque me he dado cuenta y me entristece en la cantidad de enfrentamientos y la cantidad de odios y la cantidad de sacrificios que se hacen en nombre de símbolos, pasando por encima al ser humano, y a mí me impresiona que a veces una bandera sea más importante que un ser humano, o que un escudo sea más importante que un ser humano, y que digo, bueno, pero ahí hay un error de concepto. ¿Por qué? Y porque no es lo mismo una bandera que un ser humano.
Que ese ser humano respete o no una bandera es otra historia. Claro. Obvio, por eso digo. Pero fíjate, no estoy dando no estoy tratando de convencerte de nada, estoy diciendo algo que a mí me sorprende, que es cómo los nacionalismos han instalado rivalidades y peleas que están relacionados con otras épocas, con otros seres humanos, que no somos nosotros. Viste que hay un odio hacia los chilenos. Sí, eso en realidad no me he puesto a pensar si es un país definitivo o no, pero lo es desde el momento en que tenemos límites con otros países. Claro. Se conforma la Argentina como Argentina, digamos, ¿no? Y esto de Mendoza era la bolilla que faltaba, y con esto estamos... Pero fíjate lo que le pasa a los españoles con los catalanes. Bueno, te iba a sacar ese ejemplo. Bueno, pero, sin embargo, es una lucha que no van a llegar a fin. Yo creo que no van a llegar a un final feliz. Ah, un final feliz, pero digo, porque los porque procesos... el país está conformado ya. Sí. Pero si un día dicen, nosotros nos independizamos, ¿viste? Es como... Y el País Vasco va a estar atento. Y el País Vasco va a estar atento, y además hay regiones de Francia que también cuestionan su presencia, ¿viste? Digo, de verdad, a veces estamos demasiados... Yo creo que la pelea de Cataluña no tiene sentido. No tiene sentido, o sea... No, porque en Cataluña lo que pasa con los catalanes, y en cierta medida tienen razón en el sentido de que Cataluña es lo que produce y mantiene España. Es un argumento, No, pero también lo es. Vos ves lo que es Cataluña, no vas a comparar, qué sé yo. Uy, no quiero hacer la comparación. No, pero es que la vas a hacer porque la terminás haciendo. Porque... Con Galicia, por ejemplo, que no tiene nada que ver. O Andalucía, que tierra de vagos. Por no mencionar a Argentina, que de verdad también tiene un enorme desequilibrio en la producción de riqueza, con provincias que por razones naturales o por razones culturales producen menos que otras. Entonces digo, de verdad, a mí lo que me impresiona, me está pasando mucho en este último tiempo, es la fugacidad de las cosas. ¿Viste? Digo, a veces nos sentamos a discutir las cosas con la inconsciencia de que no son todas definitivas y que nosotros no somos, nadie lo es, el dueño de lo que finalmente el futuro será. Porque lo definen un montón de cosas al futuro. Entonces yo por eso le he empezado a restar también valor. Es mi caso, no te comprometo en la opinión, ni tampoco te contradigo, porque respeto a quienes lo hacen. Le empiezo a restar valor a determinadas fechas. Porque digo, habrá otros 9 de julio, y habrá otros 25 de mayo. Y la historia, lamentablemente, la historia del futuro es imponderable, nadie sabe lo que viene. Y siempre me vuelvo a decir, sí, bueno, hay cosas que te despiertan pasiones, hay cosas que no, hay cosas que te... hablamos hace un rato con el laucha del himno, que el himno hay momentos en que te emociona cantarlo. Y ni que hablar cuando estás fuera del país. Bueno. Se te eriza la piel, por lo menos a mí, hasta lágrimas. ¿Por qué nos emociona? ¿Por qué nos emociona? Porque nos duele nuestro país. ¿Nos duele o nos enorgullece? Claro, también. Sí, en muchos sentidos, sí. Pero yo creo que hoy por hoy, fíjate, tal como va la vida... Te voy a decir algo respecto al himno. Yo me emociono a veces cantando el himno. Sí. Y digo, y el final del himno es tan triste. Porque dice que juremos con gloria morir. Cuando lo que debíamos hacer siempre es jurar con gloria vivir. Deberíamos jurar con gloria vivir, no morir. ¿Me entendés? Digo, yo no quiero morirme, quiero vivir en un país libre. No quiero morirme en un país libre. Yo, después de la muerte, no sé, ojalá tenga la fortuna de tener la vida eterna. De la vida eterna. Ahora, pero digo, lo que quiero es vivir en un país libre con gloria. Y eso es lo que en definitiva los nacionalismos nos fueron instalando, ¿no? Esa cosa de la muerte, la gloria, ¿viste? La patria. Pará, me parece que a veces ponemos cosas por delante de la vida, que es lo más importante. Lo que pasa es que cuando se escribe la letra de nuestro himno, era entregar la vida, por eso la muerte, entregar la vida por su tierra. En cambio, hoy en día, anda alguno de los
honorables, palabra que se tiene que erradicar sí. Totalmente de las presentaciones que se hacen habitualmente cuando un discurso el de honorable concejal, honorable. ¿De qué honorabilidad me hablan? Bueno, por un lado, ¿no? Pero siento a esta altura de mi vida que no, y no es de ahora solamente, ahora más profundamente pienso esto, ¿no? Con más seguridad, que estamos discutiendo, nos pasamos la vida discutiendo cosas que no hacen a nuestra vida, mientras la vida nuestra se va a cortar un día y quedamos con que cuántas cosas hubiera podido hacer o quería para mi país. Quería porque siempre quedó en potencial y no en realidad. Esta es la verdad de la milanesa para mí. ¿Pero qué es la verdad de la milanesa? Porque en definitiva uno trata de hacer los aportes que puede hacer, uno trata de pero es como una gota de agua en el desierto. No importa. Yo creo que no importa, porque en definitiva... Pero eso es lo cotidiano que hacemos todos los días, Connie. Pero digo, lo hacemos. Claro que hacemos con fe. Sí, con fe, con solidaridad. Digo, a mí me parece que siempre... Pero vienen los vientos huracanados y te lo borran y te muestran otra cosa, que es todo lo opuesto a lo que vos pensás. Probablemente. O a lo que vos querés para tu país. Probablemente. Y ahí lo que empieza a jugar es, qué sé yo, la conciencia, la tranquilidad de conciencia. Hoy yo decía que escuché una frase tan no la había, no sé quién la dijo, pero nunca me había pasado de haber comprendido tan rápidamente eso. Me dijo alguien el otro día, ¿sabes qué es la tristeza? ¿Qué es? Me dice, es el enojo cansado. Es el enojo cansado. Cuando el enojo, la bronca, la impotencia, te agobia, está cansada y ya no tenés capacidad de reacción. Claro, bajaste los brazos. Y finalmente la tristeza es un poco eso, ¿no? Eso de rendirse frente a lo... Es la impotencia. La impotencia. Es la impotencia de poder cambiar. Sobre cosas irreversibles y sobre cosas que no son irreversibles. Sí. Y tenés tristeza. Y digo, no hay que dejarse ganar por la tristeza. Porque en el fondo, aquella frase de Jauretche que decía, nos prefieren tristes. Porque el hombre triste, la mujer triste, el ser humano triste es un ser humano manipulable, es un ser humano... Es como con el miedo. Rendido. Es un tipo rendido. Claro. Yo no quiero estar triste. No quiero que nos gane la tristeza. Y en el fondo, yo lo que percibo con todo lo que está pasando es que hay como una especie de agobio que termina generando tristeza. Termina generando tristeza. Porque, la cepa, la tercera cepa, la cuarta cepa, la de Manaos, ¿viste? Hay como una especie de circulación de tanta mala información. Y de tanta el término no es negritud porque ofendo a los negros, de tanta oscuridad que te cuesta ver, ¿viste? Al futuro. Claro, aparte porque hay dos corrientes bien delimitadas, ¿no? Además. Los no y el sí. Además. Bien claro. Además. No vacuna, sí vacuna. No aislamiento, pandemia, sí aislamiento. Claro. ¿Sí? Todo el tiempo. Claro, y todo eso tiempo. Te hace ¿Sabes qué me pasó? Me acordé de vos. Oye. No, me acordé de vos. Yo estoy parando en un lugar que está muy cerca de la cancha Unión. Yo soy muy tatengue. Somos. Pero me pasó que tengo el escudo ahí y me puse a pensar qué me pasaba con ese escudo. ¿Por qué lo amaba tanto? Sí. Y viste, yo soy un tipo a mí mi cabeza funciona todo el tiempo. Sí, ya lo sé. Digo, ¿por qué tengo ese sentimiento por ese escudo? Y me puse a pensar la cantidad de amigos que tengo de Colón. Sí. Que son más que los hinchas de Unión. Increíble, yo tengo más amigos hinchas de Colón que de Unión. Ajá. Y digo, ¿cómo puede ser que haya sentimientos que tengan tanta irracionalidad, que identifiquen tanto a alguien con algo, un objeto, un club, pero te digo, que supere incluso la fidelidad de la amistad o la fidelidad de la familia? Digo, ese tipo de cosas sobre lo superficial, como es el fútbol, valen. Ahora, cuando eso se aplica a cuestiones en las que va la vida o la muerte, a mí ya no me gusta. Que a lo mejor no sé si me estoy explicando. Digo, yo no quiero que nos sigan separando cosas que son absolutamente simbólicas y que no representan la verdadera diferencia. Porque la diferencia hoy es si estamos
si vamos a hacer un aporte o no para que la gente no se contagie y no se muera, si vamos a hacer un aporte para que nos mantengamos distancia y podamos proteger al otro, si vamos a hacer un aporte para no vacunarnos ilegalmente antes de que se vacune la gente que necesita la vacuna. Digo, lo que nos tiene que unir y lo que nos tiene que diferenciar son cosas de verdad importantes, no escudos, no liderazgos. Yo voy mucho por las redes. El enfrentamiento venal que hay entre macristas y kirchneristas. Digo, ¿a qué le están defendiendo? ¿Qué cosa están defendiendo? O sea, cuando en realidad tenemos que discutir otras cosas. Decir, pongámonos de acuerdo en lo elemental. Si seguramente todos tenemos un montón de cosas en común. Y todos de alguna manera u otra compartimos un montón de objetivos. Pero es como que se nos borró eso. Sí, es verdad. Es como que elegimos un lugar... Pero, que no vamos a cambiar por nada, aunque nos tiren aunque nos pongan la foto acá que diga que estoy equivocado. Tenemos tal nivel de mesianismo y de enceguecimiento. Claro, pero cuando se suman años, como tengo yo, yo recuerdo que, bueno, le pusieron esta palabrita grieta, pero esto no es de ahora. No. Yo era muy chica, de escuela primaria. Tengo 72 y el mes que viene ya tengo uno más. Estoy pensando, sí, claro, vos viviste... Yo viví épocas en donde viviste el peronismo en la primaria, claro. Eras o no eras. Entonces ahora, un día, el gordo La Nata le puso la palabra grieta. Pero esto existe desde, yo recuerdo, de cuando iba a la escuela primaria. Entonces, que no me vengan con que esto es de ahora. Y estas divisiones son permanentes. Pero ¿sabes qué quiero decir? Porque había mucha agresión. Sí, obvio. Que mi padre la sufrieron, los dos. Mi abuela también. Los dos. Mi abuela también. Entonces, a eso voy. Entonces, si uno empieza a mirar, a buscar, a decir que esto... Por eso hay veces que la gente mayor, como yo, decimos basta. Y ahí es donde gana la tristeza. Basta. Y ahí, claro, porque vos decís, luché toda mi vida, trabajé toda mi vida, tengo una jubilación de 19.000 pesos como cobro yo. Y veo que mi país sigue con las divisiones y en vez de estar acá, está así. Y cada vez en la pendiente más abajo. Entonces, ¿cómo no te va a dar tristeza? ¿Cómo no vas a tener bronca? ¿Cómo no te vas a sentir defraudado? Si la historia que nosotros estamos construyendo, porque también hay que tener en cuenta eso, no es solamente el gobierno que estuvo de tal año a tal año. ¿Cómo estuvo ese gobierno? Porque vos lo votaste. Si yo no votaba, no salía ese señor o ese partido. Y porque además vos fuiste un pacífico aceptador de lo que se venía haciendo. De lo que, claro, expresar. En toda mi vida expresé con el voto lo que pensaba. Nada más que eso. No, ¿por qué me van a decir, ay, ¿por qué no te empezaste a meter? No es cuestión de meter. Con mi trabajo, yo estoy haciendo... Un día me dijo, Osvaldo Medina me dijo... Con lo que vos decís estás haciendo política. Bueno, si es así, estoy haciendo política desde mi lado. Yo no lo tomo así. Yo expreso lo que siento y lo que hago como persona o como profesional del micrófono. Nada más. Si le ven una connotación política, ya ustedes si creen que voy de este lado o que voy del otro. No lo sé, no lo hago con ese fin, no lo hice nunca jamás. Ni lo voy a hacer, tampoco, porque no está en mí. Yo creo que para eso se nace. Vos podés hacer discusiones políticas, yo no. Yo voy a los pies en la tierra. Esta es mi vida y estos son mis problemas. Sí, pero también es cierto que... Bueno, es larga. ¿Sabés a qué venía hoy yo? ¿A qué? A contarles algo lindo. Contame. No, porque ahora ya me voy. Pero no, lo dejamos para la semana que viene. ¿La semana que viene? ¿Vale todavía la semana que viene? Sí, vale. Vamos a hablar, le vamos a poner, ya que me presentás siempre tan generosamente, como con glamour. Vamos a hablar de la nueva temporada,
que a los señores y las señoras les gusta saber qué es lo que se van a poner o van me a encantó elegir. eso, me encantó. Porque mis charlas no son para llenarles la cabeza, son para dejarles un relax de cosas que, no sé, que le hagan bien, un rato que le hagan bien. Me encantó. Hablemos, prometeme que hablamos de eso. Si vamos a hablar de moda. No, vamos a hablar de moda. Vamos a hablar de moda. Vamos a hablar con la auténtica Marta. Bueno, el próximo eso. miércoles.